Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, daremos inicio a este evento. Y antes que nada, muy buenas noches, maestro Luis Harvey, y buenas noches, audiencia. Mi nombre es Claudio Alberto Barajas Ángel, presidente de la mesa directiva local del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepoztlán. De antemano agradezco al maestro por su tiempo y participación en esta conferencia magistral. Para nosotros es un honor presentarlo ante la audiencia que nos acompaña. Y a todos, gracias por su asistencia. Asimismo, agradecemos la participación y damos la bienvenida a un invitado especial que tenemos el día de hoy, que es el contador público certificado, Carlos Mario de la Fuente Aguirre, presidente de IMEFACE, Grupo Ciudad de México. Bienvenido, contador, y muchas gracias por asistir. Al contrario, muchísimas gracias y saludo desde aquí a Luis y los saludo a todos con mucho gusto. Muchas Igualmente, gracias. Buenas noches. Perfecto. Damos inicio a este gran evento, para la cual cedo la palabra a nuestro moderador y director de Promoción y Desarrollo, Martín Gerardo Gudiño Vázquez. Adelante, Martín. Muchas gracias y muy buenas noches a todos los asistentes que el día de hoy nos acompañan. La mesa directiva local del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario, presenta en el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral, Proyecciones para Empresas Mexicanas con Participación en los Mercados de Valores, impartida por el maestro Luis Alberto Harvey Maquisac, fundador de Harvey Partners Company. Cabe recordar que al maestro Harvey lo pueden seguir en sus redes sociales como Luis Harvey M y en YouTube como Luis Harvey. A continuación, cederé el micrófono al contador público certificado, Carlos de la Fuente, para que dé lectura a una breve semblanza sobre la destacada trayectoria profesional de nuestro ponente. Adelante, contador. Nuevamente los saludo y me permito compartirles una semblanza que ya amablemente Luis nos ha permitido compactar para hacerlo más ágil esta presentación, porque pues obviamente cuenta con una amplia trayectoria de vida. El maestro Luis Alberto Harvey cuenta con una licenciatura en Economía en el Instituto en el ITAM, aquí en la Ciudad de México, en la Universidad de Texas en Austin, donde acreditó también un MBA en Finanzas. Pasado el tiempo, acumuló experiencia durante 28 años en el sector de banca de inversión y capital privado, socio fundador y director senior de Nexus Capital y cofundador de los fondos de capital privado manejados por esta misma entidad. Antes de fundar Nexus Capital, ocupó varios cargos en Servicios Industriales Peñoles, Operadora de Bolsa, Fonlicer y Grupo Bursátil Mexicano. Actualmente es fundador de Harvey Partners Company. Luis Harvey se incorpora, y bueno, pues muchos lo vimos ahí, en el programa de Shark Tank, donde para los emprendedores el programa resulta una experiencia de aprendizaje. Entre los múltiples reconocimientos a su trabajo, en el 2010 el ITAM le otorgó el Premio al Mérito Profesional, y este reconocimiento se concede a egresados que han contribuido al desarrollo económico, político y social del país de manera especial. Maestro, pues te agradezco mucho a nombre del IMEF, a nombre de nuestros universitarios, este tiempo que le dedicas y los conocimientos que naturalmente vas a compartir. De verdad, muy agradecido. Te dejamos el micrófono y te dejamos la cámara para que sea tuyo este escenario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto participar con ustedes, con el grupo de gente que tiene el IMEF y con todas las personas que están haciendo esto posible. Yo creo que es importante, sobre todo en momentos como estos, el hacer que los jóvenes que están viviendo situaciones que son más complicadas que en otros momentos, pues entiendan lo que está pasando y vean a las empresas cómo están reaccionando ante la adversidad que les puede presentar para muchas de ellas, ¿no? Y hay otras empresas en las que las oportunidades han mejorado sustancialmente y están tomando esas oportunidades para hacer negocios mucho más grandes o más rentables. Yo creo que de lo que ha pasado en los últimos meses en México, ya veníamos con una desaceleración relativamente fuerte de la economía. Veníamos con indicadores económicos, la mayoría negativos, y quizá lo único que nos mantenía
más o menos en un rumbo adecuado era la parte del comercio exterior, la relación con Estados Unidos y con otros países. Pero luego llegó el COVID famoso, ¿no? Entonces, cuando llegó el COVID, pues todo eso también se comprometió. Entonces, empresas que tenían unas proyecciones de exportaciones sumamente interesantes, pues todo se trastocó, todo se frenó y empezaron a suceder cosas que nadie nunca esperó que sucedieran, ¿no? Líneas de integración productiva que funcionaron como relojito durante muchísimos años, a partir de 1994 que se hizo el Tratado de Libre Comercio, pues se rompieron, ¿no? Se pararon y obviamente el sector manufacturero en nuestro país, que es muy grande, es el sector manufacturero más grande de América Latina, por mucho, pues se vio comprometida su operación y se vieron muy comprometidos sus flujos de efectivo, lo cual para muchas empresas pues les creó una serie de problemas que la verdad nunca pensaron que iban a pasar. Porque una cosa es que tengas una desaceleración económica y otra cosa es que se te bloquee todo tu sistema de producción y todo tu sistema de distribución y todo tu sistema de compra. Y que te quedes sin clientes porque los clientes no pueden salir de sus casas o porque los comercios cerraron, como nos pasó a todos, ¿no? Entonces, yo creo que los mercados financieros han reaccionado de una manera interesante. Pudimos haber visto una caída sumamente fuerte en los mercados y la verdad es que no se dio. Sí hubo caídas, pero la mayoría de las caídas fueron relativamente pequeñas. Yo creo que la expectativa de los mercados financieros es que las economías de los países van a repuntar. Quizá al principio se pensaba que iba a ser un repunte en forma de V. Ahora ya la gente se está dando cuenta que será un repunte en forma de una U o de una L, ¿no? Y que va a tardar más, pero que va a haber repunte. Yo creo que las expectativas de los mercados es que una vacuna para el COVID-19 seguramente estará disponible en algún momento entre finales de año y el primer trimestre, y luego la distribución de la vacuna puede tardar otros 5, 6, 8 meses para que realmente le sea administrada a un volumen importante de la población como para poder ir frenando la pandemia, ¿no? Pero al final de cuentas, la gente está asumiendo que va a haber una vacuna. Adicionalmente a que ya con toda la gente que se ha infectado y con toda la gente que ha sido tratada, se están dando cuenta que ya tienen tratamientos para poder pues, tratar este mal, y la cantidad de muertos es mucho menor hoy de lo que era antes. Se sigue infectando gente, pero los muertos son muchos menos, porque ya saben cómo tratar más a este virus. Pero entonces la combinación de los dos factores, el tema de que la gente espera que haya una vacuna y que los tratamientos están siendo más exitosos, pues a los mercados les está dando la tendencia, les está dando la visión de que las economías irán mejorando. Yo creo que el otro factor que desgraciadamente siempre afecta en lo que tiene que ver con los mercados bursátiles y con las empresas que cotizan en estos mercados, es la parte política, ¿no? Aquí tenemos un tema político en los Estados Unidos, que tenemos una elección como cerca de 30 días, creo que es en 30 días, y hay un poco de incertidumbre, pero los mercados financieros en Estados Unidos yo los veo bastante tranquilos, y yo creo que están esperando que no haya un cambio significativo, gane quien gane, porque la verdad es que puede ganar cualquiera, pero yo creo que no están esperando que haya un cambio muy significativo, y por lo mismo están previendo que que los mercados, las empresas van a seguir reportando resultados interesantes, y las que no lo reportaron van a empezar a tenerlos. Por eso el Dow Jones está muy cerca de lo que estuvo antes de que empezara todo esto, ¿no? En México los números son un poco diferentes.
Yo creo que el mercado todavía está asumiendo que tenemos un clima, o sea, que el efecto de la pandemia en México ha sido muy fuerte. La caída del Producto Interno Bruto, que ya veníamos cayendo, pues va a ser muy fuerte y la recuperación va a ser en México, que se está complicando y falta mucho para la elección de noviembre de 21, en la que veremos qué pasa con la Cámara de Diputados y Senadores. Y yo creo que los mercados están previendo turbulencias en la economía mexicana, que van a estar por lo menos hasta esa elección. Ya veremos qué pasa después. En cuanto a las empresas, yo creo que, como todo, hay empresas muchas empresas han sido castigadas con todo lo que pasó. Hay algunas otras empresas que han sido beneficiadas. Yo me pondría a ver de hoy en adelante lo que va a pasar. Yo creo que al final de cuentas, las cadenas productivas y la integración que tenemos entre la economía mexicana y la americana van a prevalecer. Vamos a seguir teniendo exportaciones importantes y van a empezar a reactivarse fuertemente. Esa es la parte de la economía que yo creo que va a seguir ayudando a que la caída del Producto Interno Bruto no sea más alta. En la parte interna, yo creo que el mercado interno está deprimido. Yo creo que va a seguir deprimido un tiempo y consecuentemente, pues las empresas que están enfocadas al consumo interno pues van a sufrir. Las empresas que están enfocadas a atender mercados de exportación les va a ir bastante mejor. Y bueno, como en todo, a veces, dependiendo del sector en el que uno está, las variables económicas te afectan, ¿no? A veces te afectan las externas, a veces te afectan las internas. Pero como en todo, las empresas tienen que estar preparadas para lo que sea. Yo creo que las empresas en México, la mayoría están preparadas para aguantar una crisis que se prolongue más tiempo. Tanto las empresas como el sector bancario mexicano, a mí me parece que están en una situación que van a poder aguantar una reducción en sus ventas y en sus utilidades o en sus márgenes de utilidad, en lo que la economía vuelve a repuntar. Creo que la deuda corporativa mexicana es relativamente baja comparada con otros momentos de la historia de nuestro país. Y bueno, el gobierno ha incrementado su deuda sustancialmente y eso es un factor que representa un foco rojo que puede afectar a todo el desarrollo de la economía del país. Entonces tenemos dos mundos, ¿no? El mundo de las empresas privadas, en el cual a mí me parece que la mayoría están en posición para aguantar lo que venga, en lo que vuelve a repuntar la economía. El gobierno lo veo muy debilitado. Yo creo que las finanzas públicas están sumamente afectadas y los ingresos del sector público van a ser en 2021 muy bajos, porque van a cobrar menos impuestos y porque van a tener menos ingresos por exportaciones, van a tener menos ingresos por petróleo y el turismo, pues el turismo ya veremos cuándo vuelve a repuntar a niveles anteriores de la crisis, lo cual yo creo que va a tardar unos 2-3 años. Y el otro factor importante para el ingreso de divisas a nuestro país, que son las remesas. Yo creo que las remesas, conforme la economía norteamericana siga creciendo, que yo creo que va a seguir, las remesas continuarán siendo una fuente muy importante de divisas para nuestro país. Entonces, al final de cuentas, tenemos factores positivos y tenemos factores negativos. El sector público está con finanzas públicas comprometidas, con ingresos que seguramente no van a ser suficientes y van a tener que hacer recortes. El sector privado yo creo que está bien preparado para aguantar la crisis y van a poder sobrevivir el tiempo que venga en lo que la economía vuelve a repuntar. Y las empresas, la mayoría de las empresas yo creo que tienen condiciones adecuadas. El otro segmento que es sumamente importante para lo que venga en el futuro es la banca. La banca mexicana yo creo que está muy bien capitalizada. Yo creo que en los últimos años han hecho las cosas bastante bien.
van a poder continuar prestando, van a ser muy cautelosos, pero va a haber crédito en el país. Y con tasas que han ido a la baja, yo creo que la gente va a poder tomar créditos para hacer ampliaciones en sus plantas y para invertir en equipos. Entonces, hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo creo que al final de cuentas, la economía per se en sí misma no está tan mal. Lo que está mal es las finanzas públicas, y eso, pues desgraciadamente, siempre tiene un impacto relevante en la economía general del país. Con eso yo creo que a mí me gustaría, si tienen preguntas o hacia qué lado quisieran que comentemos sobre qué temas en particular les gustaría platicar para ahondar más a fondo en esos temas. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, sí, ya tenemos algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo recuperaría la confianza del consumidor y patrocinadores para llevarlos a la edición final de compra? Yo creo que la gente va a consumir conforme sienta que tiene los ingresos para poderlo hacer. Si la gente siente que no tiene ingresos porque va a perder su trabajo o porque les va a ir mal en la empresa y va a cerrar o porque va a haber problemas, obviamente eso afecta a las decisiones de consumo de manera muy importante. Yo creo que conforme la economía del país empiece a mejorar, que una vez más, desgraciadamente, una parte importante de eso depende de las decisiones del gobierno, solito el sector privado empieza a consumir. ¿Sí? Solito empieza a generar más volumen de producción, más volumen de ventas en toda la economía. Conforme se van despejando los nubarrones que vienen por cuestiones que la verdad son poco relacionadas con la economía, el sector privado empezará a consumir y va a seguir consumiendo bastante. El sector exportador va a seguir funcionando bien, yo no veo problema. Desde lo que menos me preocupa es la parte de manufactura, la parte de exportaciones agrícolas, etcétera. No me preocupa nada, lo que me preocupa es más que nada la parte que tiene que ver con el consumo interno. Y el consumo interno es un tema pues, muy relacionado con la confianza de lo que pasa internamente en el país. Y yo creo que eso pues, va a tener un deterioro que esperemos el gobierno tome las medidas necesarias para poder hacer que esto no sea tan malo, ¿no? Perfecto, maestro, muchas gracias. Y aquí tenemos otra pregunta que dice así, y es de Miriam Carvajal. ¿México tendrá una recesión económica para los próximos años? Ya la tiene hoy. Depende de las políticas públicas. Para los próximos años la recesión durará más o durará menos, pero eso es un tema de política económica, ¿no? Las empresas privadas van a seguir trabajando en lo que puedan. La parte exportadora va a seguir funcionando muy bien, sobre todo si se deprecia el tipo de cambio. La parte del consumo interno, ahí es donde podemos ver una recesión. Y desgraciadamente, una economía como la de México, el 70% del PIB está derivado del consumo interno. Entonces, sí, si no tenemos una mejoría en las políticas públicas y una mejoría en la generación de confianza de parte del gobierno hacia el sector privado, que recuerden que el sector privado es el que genera el 97% de los empleos en México y en cualquier otro país. Entonces, si el gobierno no tiene políticas públicas que favorezcan a que el sector privado invierta y genere empleos, pues eso, la recesión tardará más tiempo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Pues bueno, tenemos muchísimas preguntas de nuestros asistentes. Una de ellas dice, ¿cómo es que ha afectado las decisiones del gobierno al sector privado? Bueno, yo creo que las decisiones del gobierno han afectado mucho porque han sucedido eventos que nunca imaginamos que sucederían. La cancelación del aeropuerto, la cancelación de la planta de Constellation Brands, el echar para atrás la reforma energética, el cancelar o el dificultar ampliamente
la inversión en energías renovables. O sea, son cosas que pues, todos pensamos que están superadas, ¿no? Que iban a ser factores de crecimiento. Cuando esas cosas vienen, lo único que generan es desconfianza y la gente que se va a poner a invertir capital en México, pues, acuérdense que el capital depende de la confianza. El capital va a ir a invertir al país donde le den la mayor confianza y certidumbre posible. Si el gobierno te está poniendo trabas y si el gobierno parece ser anti sector privado, pues el sector privado se va a ir a invertir en otros lados. Y nosotros lo hemos visto en los últimos años, como inversionistas mexicanos de todos tipos, tamaños, colores y sabores se han ido a invertir a Estados Unidos, se han ido a invertir a España, algunos otros países, y han invertido mucho menos en México. Por otro lado, yo creo que la inversión extranjera en México iba muy bien, iba acelerándose de manera importante y ya se desaceleró en los últimos 2 años fuertemente, y entonces obviamente México hoy ya no es uno de los países preferidos para invertir, son otros. Entonces, todo eso al final de cuentas afecta porque es la creación de empleos, es empleos bien remunerados, empleos calificados, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues como todo en la vida, es un tema de confianza, ¿no? Si tienes confianza y te sientes seguro para invertir, lo vas a hacer. Si no te sientes seguro, no lo vas a hacer. Y vas a buscar en dónde sí hacerlo, donde te den las condiciones que requieres para tú poderlo hacer. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Y aquí tengo otra pregunta que dice así. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno para mejorar la economía del país? ¿Cuál considera que sería la mejor política en ese sentido? Alentar la inversión del sector privado. Hacer que el sector, o sea, poner las condiciones para que el sector privado pueda invertir con certidumbre, que no vayan a tener problemas, que no les vayan a cambiar las reglas del juego, etcétera. Eso es lo que se requiere para que México y cualquier otro país, el sector privado invierta. Y recuerden una cosa, el sector público en México tiene ingresos que no están creciendo y a lo mejor están decreciendo. Entonces la inversión del sector público en México va a ser muy, muy baja. El que tiene que hacer la inversión es el sector privado, pero el sector privado para invertir, pues necesita tener perfectamente claro que sus inversiones van a ser respetadas, que sus inversiones van a ser inclusive fomentadas, y a lo mejor en algunos casos hasta incentivadas, ¿no? Yo creo que el sector privado no está pidiendo que les den incentivos para invertir, solamente quieren seguridad, solamente quieren certidumbre. Sí, y si luego, como en otros países está sucediendo, les dan incentivos para hacerlo, pues qué mejor. Pero al final de cuentas, la inversión es amiga de la certidumbre, ¿no? Y en este momento en México yo creo que esa parte la tenemos bastante descuidada. Excelente, muchas gracias, maestro. Bueno, hay una pregunta más, un poco más enfocada a su experiencia y su perspectiva como Shark, que nos dice, ¿usted en qué enfoque cree que deberíamos dirigirnos los emprendedores? Con esto me refiero a qué mercados deberíamos atacar con esta nueva normalidad. Yo creo que la gente siempre tiene ideas para servicios y productos que quieren ofrecer. Lo que hay que hacer es encontrar algún servicio o algún producto, pues que cumpla una necesidad que no esté satisfecha. Eso es lo que hay que hacer. Porque si quieres hacer algo que a mucha otra gente lo está haciendo, pues va a ser muy difícil que compitas. Pero yo creo que lo más importante para la gente es definan el producto que quieran, etcétera, producir o el servicio que quieran dar, pero analicen perfectamente claro quién más lo está haciendo, quién es la competencia, cómo lo hacen, en dónde lo hacen, a qué precio, etcétera, y tener claramente entendido la competencia, tener perfectamente entendido el mercado y tener perfectamente entendido qué está haciendo la gente en el resto del mundo en cuanto a ese mismo producto o servicio. Porque la competencia no es local, la competencia es con la gente de todo el mundo, ¿sí? Entonces, si tú quieres hacer una cosa y lo está haciendo mejor un cuate en Singapur, pues te va a competir y a lo mejor saca el mercado, ¿no? O puede ser un cuate que esté en Brasil o quién sabe dónde. O sea,
Y yo creo que las herramientas para poder analizar, poder verificar lo que está pasando en otros lugares, todo el mundo las tenemos y están en la punta de nuestros dedos, ¿no? Con las computadoras, con el internet. Entonces yo creo que la gente tiene que prepararse, entender su industria, su producto, la competencia y estar perfectamente preparado. El otro tema que tienen que hacer los emprendedores es hablar inglés. El que no habla inglés, la probabilidad de que tenga éxito va a ser muy baja. Podrá tener un poco de éxito temporal en una geografía, pero eventualmente van a llegar y le van a comer el mandado, porque tienes que competir globalmente. Aunque tengas el producto que tengas, porque si tú haces corcholatas, pues va a llegar un cuate que hace corcholatas en Indonesia y las va a hacer mejor que tú. Entonces tienes que entender que está haciendo las corcholatas en Indonesia, el de las corcholatas en Bangladesh, el de las corcholatas en Estados Unidos. O sea, tienes que entender lo que está pasando en todos lados. Y la verdad es que para poder analizar, entender, comunicarte, etcétera, pues es en inglés, no es en otro idioma, ¿no? Para todos los demás idiomas son irrelevantes. Lo que importa para los negocios es el inglés. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta que dice, en cuanto a política fiscal, ¿cuáles serían las mejores estrategias para apoyar a las empresas en general y a las pymes? Mira, yo creo que el gobierno debería tener incentivos para empresas pequeñas para que sobrevivan los primeros 5 años, ¿no? Que la mayoría de las empresas que se echan a andar, pues no pasan de los 5 años y truenan. Yo creo que tiene que haber, uno, incentivos fiscales en cuanto a exenciones de impuestos al principio de la vida de las empresas. Y segundo lugar, yo creo que el gobierno tendría que hacer un empuje mucho más fuerte hacia los fondos de capital que apoyan a emprendedores, ¿no? Aquí, desgraciadamente, pues el gobierno, en cuanto llegó la nueva administración, canceló el INAVEM, que el INAVEM estaba haciendo bastante bien las cosas, pero lo cancelaron. ¿Por qué? Pues quién sabe, quizá porque era del pasado, pero no pusieron nada nuevo. Entonces yo creo que los emprendedores todos necesitan un apoyo de capital y un apoyo y siempre es bienvenido una exención fiscal temporal para darle tiempo a que las empresas maduren y se solidifiquen y que puedan sobrevivir, ¿no? Que al principio es cuando necesitan el apoyo, ya cuando son grandes, ¿a qué quieren apoyos? Entonces yo creo que sí el gobierno tiene que pensar en algún diferimiento de impuestos para las empresas pequeñas que la están empezando y ofrecer mecanismos de capital, de aportación de capital para que estas empresas crezcan más rápido, ¿no? Perfecto, maestro, muchas gracias. Hay una pregunta muy interesante. Con esta situación, ¿qué es mejor, invertir o emprender? Mira, esa es una buena pregunta, ¿para qué te digo mentiras? Si te refieres a invertir en acciones o en bonos, cosas así, yo creo que los mercados ya están caros en la parte accionaria. Yo creo que ahorita ya ese mercado yo creo que ya se anticipó. Las empresas yo creo que están la mayoría caras. Todo el mundo pensaba que las acciones iban a bajar muchísimo y no bajaron tanto, inclusive están regresando. Entonces es un tema. En la parte de invertir en mercados de renta fija, pues las tasas son muy bajas. Y lo que te dan es muy poco. Entonces, a veces, si tienes la, pero te voy a decir por qué me llama la atención la pregunta, porque la alternativa a invertir, como dices, y emprender, bueno, sí, si tienes el negocio adecuado, si lo analizaste, si viste que la competencia la conoces, si viste que la industria en la que estás es de las favorecidas en la situación actual, oye, qué maravilla, lánzate, emprende, echa a andar una empresa y adelante, ¿no? Pero luego te pones a pensar con lo que está pasando y a mí mucha gente me pregunta si es momento para echar a andar una empresa nueva o no. Y yo hay mucha gente que le digo que en un país como México hoy, a veces lo mejor es no hacer nada y esperarse a ver qué pasa.
Porque aquí, desgraciadamente, vamos a entrar en un año sumamente político, en la que las decisiones económicas no tienen la menor importancia, las únicas que importan son las decisiones políticas, y las decisiones políticas acaban afectando a la economía, para bien o para mal. Y yo creo que estamos entrando a un año que va a tener una carga política. Es no hacer nada y esperarse a ver cuál es el resultado de las elecciones intermedias, y después de ver ese resultado de las elecciones intermedias, pues ya se decidirá si se quiere invertir o no se quiere invertir, o si se quiere emprender o no se quiere emprender. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Y pues aquí tenemos, bueno, no una pregunta, un consejo. ¿Qué consejo nos darían nosotros los jóvenes para ayudar a mejorar la situación actual del país? Aprendan inglés. Es increíble que México como país, el porcentaje de gente que habla inglés sea tan bajo. Y para competir en el mundo, para relacionarse en el mundo, tienen que hablar inglés. Excelente, maestro. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que las empresas podrían hacer para sobrevivir a la situación actual? Esa es una pregunta muy difícil de generalizar, porque la situación de cada empresa es diferente, ¿no? La situación de cada empresa depende de qué materias primas utiliza, qué tipo de cliente tiene, si su cliente es un cliente intermedio, su cliente es un cliente final, si tiene muchos proveedores, si tiene pocos proveedores. O sea, es muy difícil generalizar. O sea, esa es una de esas preguntas que tienes que analizar el caso, tienes que revisar la empresa bien, y entonces, después de analizar todo lo que tienes que analizar, que es analizar tu industria, analizar tu producto, analizar tu competencia, analizar tus vulnerabilidades, ¿no? De dónde te pueden afectar mucho, si una materia prima cambia de precio, o si el tipo de cambio se mueve, o si un cliente tuyo quiebra. O sea, entonces, esas son las cosas que hay que analizar, y eso es empresa por empresa o industria por industria. O sea, no es muy difícil generalizarlo. Perfecto. Y pues bueno, aquí tenemos otra que dice, ante la situación actual de la pandemia, ¿qué tan viable es invertir en la Bolsa Mexicana de Valores? Mira, yo creo que la Bolsa Mexicana de Valores no ha subido lo que debería de subir, pero no ha subido porque viene la política. Y hay empresas que seguramente les va a ir muy bien, pero hay que analizarlas bien, hay que ver las industrias. Si están ligadas a exportación, les va a ir bien, pase lo que pase. Las que dependen primordialmente del mercado interno no les va a ir bien, por lo menos hasta finales del año que viene. Entonces, hay que estarlo viendo. Ahora, y si van a invertir en alguna empresa de la Bolsa Mexicana de Valores, tiene que ser una empresa que tenga un volumen de transacciones diarias que sea grande. Porque si te metes en una empresa que tenga poco volumen de operaciones accionarias diario, pues el día que entras es un día, pero el día que sales a lo mejor no te puede salir, pues no hay quien te compre la acción. Entonces tienes que entrar a acciones líquidas. Si no entras a acciones líquidas va a ser un problema. Y lo mismo sucede si van a invertir en la bolsa de Hong Kong, o en la bolsa de Londres, o en la de Nueva York. Si van a invertir, inviertan en acciones que sean líquidas para evitar problemas, ¿no? Muchas gracias, maestro. ¿Qué sector económico actual usted considera que es el que se va a mantener o al menos decaerá de una manera muy fuerte económicamente? Yo creo que el que se va a mantener y debe ir muy bien es la manufactura de exportación. Yo creo que le va a ir muy bien a México, particularmente porque los gringos se están peleando cada vez más con China, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas la producción en México se va a ver beneficiada, y vamos a seguir surtiendo al mercado americano. Ojalá surtamos más al mercado europeo, y ojalá le vendamos algo a Asia, que lo vendamos un poco. Pero yo creo que México como potencia manufacturera va a seguir siendo sumamente importante. Tenemos una posición geográfica envidiable, que la mayoría de los países del mundo la quisieran tener. Nosotros pues, como que no la hemos sabido aprovechar, pero bueno, ahí vamos. Manufactura de exportación, yo creo que es sumamente importante, y le va a ir muy bien, ¿no? Las empresas que produzcan para el mercado interno van a sufrir. Las empresas que tengan que ver con consumo interno, como son centros comerciales, restaurantes, etcétera,
pues entre que el consumo interno va a estar muy bajo y la pandemia, yo creo que no les va a ir nada bien. Entonces, pues digo, tampoco hay que ser genio para darse cuenta que un centro comercial va a sufrir, ¿no? Y lo estás viendo, ¿no? Va a sufrir por pandemia porque la gente no va a ir y va a sufrir porque la gente cada vez hace más sus compras en línea, ¿no? No las va a hacer físicamente. Y eso es algo que a lo mejor llegó para quedarse, ¿no? Cuando se acabe todo esto, la gente va a seguir haciendo las compras en línea, ya no va a andar yendo a los centros comerciales. Entonces los centros comerciales puede que sean uno de esos elementos que va a tener que tener una transformación fenomenal, porque si no se van a convertir en elefantes blancos que los van a acabar tirando para hacer temas residenciales, ¿no? Ahí va a haber un cambio muy, muy importante y que ya estaba empezando a verse y ya se veía en Europa, en Estados Unidos, y ahora se va a ver y se va a catapultar la recomposición de centros comerciales en el país, ¿no? Perfecto, maestro, muchas gracias. En cuestión de tiempo, ¿cómo andamos? ¿Bien? Yo no tengo ningún tema de tiempo. Perfecto. ¿Le parece si leemos 5, 7 preguntas más? ¿O le dejamos en 5? Perfecto, muchas gracias. Quieres, hazme 10, no pasa nada. Perfecto. Pues bueno, dice, la implementación de zonas económicas especiales sería una buena estrategia para atraer inversión. ¿Y cree usted que este gobierno actual las fomente? Pues se supone que lo estaban haciendo, ¿no? Pero yo no sé si lo han ejecutado. O sea, porque acuérdate una cosa, todos podemos tener las mejores ideas en la vida, ¿no? Pero lo que importa es la ejecución de esas ideas. Entonces, hasta donde yo entiendo, estaban haciendo una implementación de zonas económicas especiales, o a lo mejor estoy hablando más, estaba este cuate Gutiérrez Candiani, pero a lo mejor eso fue en el sexenio anterior, y la verdad es que no me he fijado si el gobierno actual está haciendo algo así, pero obviamente zonas económicas especiales es sumamente importante. O sea, ustedes porque seguramente no se acuerdan porque están bien chavos, pero el corredor industrial que está en la carretera de Toluca, o sea, de Lerma a Toluca, donde hay un montón de empresas, eso empezó como una zona económica especial, en la que el gobierno del Estado de México, cuando el gobernador era Carlos San González, le dijo a las empresas, vengan aquí, establezcanse y durante 10 años no les cobro impuestos. Pues instalaron todas las empresas ahí. Y hoy esa quizá sea la zona industrial más grande de México, México país. Entonces, obviamente poner zonas especiales, yo creo que fomentaría, yo haría varias zonas especiales, unas en la frontera, haría otras en Yucatán para atender el mercado de Florida y Estados Unidos, y luego a lo mejor otras en el Bajío, porque el Bajío es una zona productora de manufacturas increíble, que está creciendo estaba creciendo tasas súper interesantes. Ahorita sigue creciendo, pero ya no las tasas de antes. Pero yo creo que, a ver, tenemos una situación privilegiada, tenemos una fuerza de trabajo sumamente entrenable. Al día de hoy, México se generan más ingenieros que en Alemania cada año. La gente está haciendo muchas cosas muy interesantes. Lo que no queremos es que toda esta gente que estamos preparando se vayan a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Que está pasando en muchos casos. Entonces, porque son gente capacitada, es gente calificada. No estamos hablando de braceros, ¿no? Entonces, queremos que la gente capacitada se quede en México, produzca en México y contribuya para México, no que lo haga para otros países. Y desgraciadamente, si el gobierno no cambia sus políticas, pues la gente va a buscar donde mejor le va a ir. Y mucha de esta gente que tiene licenciaturas, posgrados en universidades interesantes, van a poder conseguir trabajo en muchos lugares del mundo donde los van a contratar. Muy bien, maestro. ¿Usted recomendaría en estos tiempos hacer incubadoras sociales como apoyo a pequeños sectores? Yo creo que esas medio existen. O sea, hay cosas que tienes que hacer para apoyo social, para generar trabajo. Yo creo que esa es una labor evidentemente del gobierno. Yo no creo que sea una labor del sector privado. El gobierno tiene que hacer incubadoras para apoyar a empresas pequeñas a que salgan adelante, a que se creen, salgan adelante,
para que más adelante llegue capital privado para que entre a la siguiente fase de las empresas. Pero sí, muchas de este tipo de negocios tienen un enfoque completamente social, y la parte social pues va eminentemente enfocada a generar empleo, ¿no? Perfecto, maestro. Bueno, aquí tengo una pregunta interesante que dice, ¿qué piensa del fracaso? Su experiencia y cómo... A ver, yo creo que no hay nadie que todo lo haga bien. Entonces, lo importante es cuando metes la pata en algo, porque todos cometemos errores, ¿no? Cuando metes la pata en algo, lo más importante que tiene que pasar es que tiene que servirte como aprendizaje, pues, para que no vuelvas a meter esa misma pata en el futuro. Oye, que los errores que cometiste la primera vez, oye, no los vas a cometer no los vas a cometer la segunda vez, pero puedes cometer otros. Pero lo que sí tiene que suceder es que lo que hayas aprendido de un fracaso que tuviste, tiene que servirte para que la siguiente vez hagas las cosas mejores. Entonces, yo creo que el fracaso es parte del éxito. Yo no conozco a ninguna persona que a la primera cosa que se le ocurrió le fue súper bien y ya fue el más feliz. No, yo creo que todo el mundo empieza, comete errores, y luego tiene que sobreponerse y seguir adelante, ¿no? Muchas gracias, maestro. ¿Usted ve la posibilidad de que las calificadoras crediticias quiten el grado de inversión que México tiene actualmente? No lo veo como una posibilidad, lo veo como una casi certidumbre. Y pronto. Perfecto. Para junio. Ok, muchas gracias, maestro. Pues bueno, aquí tengo otra que dice, como Shark, ¿cuál ha sido el error más común que usted ha encontrado a los emprendedores? ¿O cuál es un factor para no invertir en su negocio? Que no se preparan bien antes de empezar el negocio. Lo que tienen que hacer antes de empezar un negocio es, como les dije, hay que entender el producto que tienes, la industria, la competencia, cuáles son tus puntos débiles, qué variables te afectan. La gente, si hiciera ese análisis, muchas veces no haría el producto o el negocio, o lo haría diferente. Y eso es algo que consistentemente lo hemos visto. Y no lo de Shark, en lo de Shark en el mundo de la vida real también. ¿Sí? La gente tiene que dedicarse más tiempo a hacer un análisis concienzudo, un análisis completo, un análisis completamente exhaustivo de lo que quieren hacer, quién lo está haciendo, qué otras personas lo están haciendo en cualquier otro lado del mundo, y qué cambio tecnológico o qué innovación puede venir de otro lado que te destruya. Entonces, todo ese análisis lo que te va a dar es la pauta para entender si tu negocio realmente vas a poder tenerlo después de 5 años de empezarlo o vas a tronar. Entonces, mucha gente no empezaría negocios si hiciera el análisis completo. Pero al mismo tiempo, al hacer el análisis completo, seguramente muchos de esos negocios a lo mejor los hacen diferentes, ¿sí? Pero cuando los hacen de manera que sean mucho más sólidos. Entonces, yo creo que esa es una falla que tienen los emprendedores mexicanos. Oye, que los emprendedores mexicanos son sumamente creativos. O sea, es increíble la cantidad de cosas que pasan en México. Pero, o sea, como decían, no hay que aventarse como el borras, hay que prepararse, ¿no? Entonces, si te preparas, etcétera, lo vas a poder hacer mucho mejor que si no te preparas y estudias y entiendes bien lo que tienes que hacer antes de aventarte, ¿no? A invertir dinero. Muy bien, maestro. ¿Usted considera que en México existe el paraíso fiscal? No, para nada. Yo creo que, digo, hay evasores como en todos lados, pero con un paraíso fiscal en México, no, eso no sucede. Yo creo que la gente, todo el mundo paga sus impuestos. Más, yo creo que en México se pagan demasiados impuestos porque no hay incentivos, ¿sí? Que eso también afecta a las economías. Si a ti llegas y si te van a cobrar el 35% de impuestos en México y en Texas te cobran el 21%, pues a lo mejor haces tu empresa en Texas y no la haces en México, ¿no? O sea, esas son las cosas que pasan, ¿no?
Entonces yo creo que al final de cuentas los gobiernos, a las secretarías de Hacienda de los diferentes países, tienen que también analizar qué competitividad impositiva tienen para que esos países sean los favorecidos para la inversión. Entonces yo creo que, pues no, México definitivamente no es un paraíso fiscal. Hay evasores, que quién sabe si los persigan, pero eso es otra cosa. Perfecto. Pues bueno, ¿qué opina de emprender negocios en línea? ¿Negocios en línea? Pues yo creo que, mira, yo no soy o sea, el tema no es emprender un negocio en línea. Lo que tiene que suceder es que el negocio que tengas, tienes que aprovechar los canales de venta en línea. O sea, si no tienes unos canales de venta, inclusive canales de compra y de distribución en línea, tu negocio no va a poder competir en el futuro. Entonces, no es que sea per se un negocio de en línea, es que lo que vendes, si vendes chicles o vendes coches, pues también los tienes que poder vender en línea, porque ese es el futuro. Así va a ser. Entonces, tienes que ver como el tema en línea como un componente de tu negocio, no como el negocio per se. ¿Ok? Si tú agarras a Amazon, pues Amazon te vende una bola de productos. Lo que pasa es que te los vende en línea y no hay tiendas físicas. Digo, tienen ahí una que otra por ahí, pero lo que hacen es aprovecharse de las ventajas que te dan los canales en línea. Son sumamente pocos los negocios que son un negocio realmente en línea. No, lo que están haciendo es aprovecharse de las herramientas en línea para que sus productos sean más vendidos. Excelente, maestro. Pues bueno, si le parece bien, vamos a una última pregunta que nos dice, ¿qué tan viable es invertir en energías limpias? Pues ahorita en México creo que es difícil, ¿eh? Porque el gobierno parece que quiere que todo lo agarre Pemex y CFE, aunque contaminen a todo el país y aunque pierdan dinero. Entonces, yo creo que ahorita hay inversiones muy grandes que están detenidas por falta de certidumbre en el tema de energías renovables. Pero como todo, es política y política económica. Entonces, si el gobierno cambiara de opinión y decidiera que quiere darle un empujón fuerte a las energías renovables, la situación geográfica de México para las energías renovables es sumamente favorecedora. Hay pocos países que tienen la insolación que tiene México, hay pocos países que tienen la cercanía con Estados Unidos para hacer temas relacionados con energías limpias, que al final de cuentas Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo, y bueno, en lo que lo pasa a China, pero los chinos nos caen muy lejos y los gringos los tenemos cerquita, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno, yo entiendo que necesiten que Pemex y CFE pues trabajen porque emplean a mucha gente y porque reciben impuestos, etcétera. Pero la verdad es que pierden dinero y al estar fomentando que las actividades energéticas sean en gran medida con Pemex y CFE, están cancelando la posibilidad de inversiones cuantiosísimas en energías renovables en el país, ¿no? Yo creo que es un error que va a acabar cambiando la política cuando cambie este gobierno o cuando este gobierno se dé cuenta que la tiene que cambiar. Pero a lo mejor para entonces se van a haber perdido 5 o 6 años de tiempo en la que inversiones que pudieron haber estado en México se van a ir a otros países. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias por compartir esta enriquecida plática. Y pues antes que nada, agradecemos infinitamente por su tiempo y participación en este evento. Y pues antes que nada, me gustaría decirle que, pues ya que para los mexicanos y mexicanas, principalmente para nosotros los jóvenes, usted es un líder e ícono en las áreas como la economía, finanzas, emprendimiento y negocios. Así que nos gustaría hacerle entrega de este reconocimiento. Muchas gracias. Pues bueno, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario de la mesa directiva local del IPN Escatepepan, hace entrega del presente reconocimiento al maestro Luis Alberto Harvey Maquisac,
por impartir la conferencia magistral Proyecciones para Empresas Mexicanas con participación en los mercados de valores, que se llevó a cabo el día 5 de octubre de 2020 y tuvo lugar en la plataforma Zoom Webinar. Firma Martín Gerardo Gudiño Vázquez, director de Promoción y Desarrollo de la Mesa Directiva Local, y Claudio Alberto Barajas Ángel, presidente de la Mesa Directiva Local. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez más, maestro Luis Harvey, a nombre de la Mesa del Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas, del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Comercio y Administración UNIATEPEPAN, le extendemos el más certificado Carlos de la Fuente Aguirre, que es presidente de IMEFAC, Grupo Ciudad de México, por su apoyo y su presencia durante este evento. Al igual, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, muchachos. Felicidades y gracias, Luis, por el apoyo. Muchas gracias y con mucho gusto el día que quieran volvemos a platicar. Te voy a estar invitando ahí al grupo también para que nos Encantado de la compartas. vida. Claro. Excelente charla, te felicito. Con mucho gusto. Felicidades, muchachos, muy bien organizado. Muchísimas gracias a todos. Con esto llegamos al final de este magno evento. Agradecemos a todos por su asistencia. Asimismo, agradecer la participación de quienes hicieron todo esto posible para la realización de este evento. Una vez más, maestro Harvey, mesa directiva local de la ESCATEPEPAN, y bueno, también al IMEFAC Grupo Ciudad de México. Deseamos que todos tengan una excelente noche. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias.